Hola, soy el profesor Bernardo Jaimes y vamos a continuar con nuestro curso de Excel en un tema importante que es el manejo de las fórmulas. Esta es la parte teórica y posteriormente tendremos algunas actividades que realizar para corroborar el tema. Sin embargo, este tema lo considero un tema importante, muy relevante debido a que es el que nos va a permitir la automatización de las acciones en nuestra hoja de cálculo. Y por automatización entendemos el hecho de que la máquina solita realice algunas actividades. Para mí el tema más importante, sin ser el más importante, me parece que en Excel el en la parte laboral, la parte fundamental es el manejo de grandes cantidades de información o la generación de bases de datos. Pero las fórmulas son un tema muy importante. ¿Ok? Entonces lo vamos a iniciar en este momento y vamos a continuar vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a conocer es la definición de qué es una fórmula. Y una fórmula, cuando hablamos de ella, hablamos generalmente de valores alfanuméricos o valores numéricos que se multiplican, que se dividen, y nos imaginamos algo como lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, debemos de entender que la fórmula no es algo tan complejo. La definición de fórmula simplemente yo la daría como un conjunto de pasos, en este caso operaciones aritméticas que sirven para llegar a un resultado, y yo resaltaría la parte más importante, que es el resultado. Yo no puedo hacer una fórmula de la que desconozco el resultado. Y aquí ustedes muchos me van a preguntar, ¿y entonces para qué sirve Excel? Excel no es inteligente. Excel es una máquina que trabaja y que agiliza el trabajo, pero la inteligencia la toma del usuario que la está manipulando. Entonces, yo no puedo pedirle a Excel que me dé un resultado de algo que desconoce. Por lo tanto, hay un proceso, a lo mejor, hablemos de una calificación. Si yo quiero encontrar como resultado una calificación, primero yo deberé saber los pasos para poder llegar a esa calificación. Debo conocer la evaluación de la primera persona y posteriormente enseñarle a Excel por medio de la fórmula cómo resolver esa operación para que llegue a ese resultado. Entonces esa parte es fundamental. Excel trabaja con un conjunto de pasos para llegar a un resultado. Los pasos los voy a definir yo, que esa es la parte importante. En la fórmula tú le das los pasos a seguir a Excel para que ella resuelva la operación que yo estoy indicando. ¿Ok? Básicamente Excel se convierte en nuestro asistente personal, pero necesita que yo le explique o lo capacite para ver cómo va a sacar los resultados de lo que le estoy pidiendo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque durante mi vida laboral me he encontrado mucha gente que me pide apoyo para resolver problemas en hojas de cálculo, pero ellos mismos desconocen cómo se obtienen los resultados. Entonces, es imposible poder ayudar a algo así. No sé, o sea, esto es como si alguien te habla y te dice que le ayudes a llegar a un destino, al centro de la ciudad, y tú le dices, ok, te voy a dar un conjunto de pasos, te voy a decir cómo te vayas para poder llegar al centro de la ciudad, ¿no? Pero tú le dices, ¿a qué parte del centro de la ciudad? No, pues no tengo idea. No, pero pues no sé. Entonces, si esa persona desconoce exactamente el resultado o el lugar al que quiere llegar, pues para mí sería imposible generarle la fórmula con la cual pueda llegar a ese resultado. Espero que me puedan haber entendido con esto. Muy bien. Ahora, para poder trabajar con esos pasos, que es lo más importante, lo que necesito es conocer la jerarquía de las operaciones. Aquí es algo muy importante, dice, las operaciones se resuelven de izquierda a derecha, como nosotros leemos. El conjunto de pasos Excel lo va a ejecutar conforme se lo pongamos, pero va a ser de izquierda a derecha. Si yo pongo primero un valor de suma, primero va a sumar y después pongo una resta, pero después va a restar. Entonces va a trabajar de izquierda a derecha. Ajá. Ahora, y se basa en la jerarquía de los operadores. ¿Qué quiere decir? Va a considerar que no todas las fórmulas son iguales, que algunas se desarrollan primero y otras después. Esto quiere decir, para Excel, este, la jerarquía es la siguiente: primero paréntesis, luego potencias, luego multiplicaciones y luego raíces. Vamos a ver un ejemplo de esto. En este ejemplo que estamos viendo aquí, pues tenemos una operaciones básicas que en este caso nos indica que quiere que se saque el promedio. Todos sabemos sacar un promedio, pero quiero que veamos, este es el ejemplo más claro de cómo podemos equivocarnos en el manejo de las jerarquías. Sabemos bien, o para poder trabajar con algo debemos de conocer bien primero cómo sacamos un promedio. Y todos sabemos que para sacar un promedio debería de sumar yo la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3 más la calificación 4, dividirla entre el número de calificaciones, que son 4, y me va a entregar el promedio. Y entonces esto se volvería muy fácil. Simplemente pondría igual, pondría la calificación 1, que es 10, lo voy a hacer como una calculadora normal, más la calificación 2, que es 10, más la calificación 3, que es 8, más la calificación 4, que es 9. Todo eso lo voy a dividir entre 4 y técnicamente decimos, esto es lo correcto. Doy un enter y la máquina me dice que el promedio es de 30.25, y entonces yo digo, no, eso es incorrecto. No podría ser esta la calificación porque yo trabajo sobre una base de 10.
¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a revisar. Voy a ir a la barra de fórmulas. Recuerden que una operación, cuando la coloco, la barra de fórmula me lo muestra. Y aquí vamos a recordar que tenemos operadores aritméticos o jerarquías de las operaciones. La jerarquía nos decía, voy a volverla a mostrar, primero paréntesis, que no encontró paréntesis, después las potencias y las raíces, después las multiplicaciones y divisiones y al final las sumas y las restas. Basándome en esta definición, la máquina lo que me está indicando aquí es primero las multiplicaciones, digo primero las divisiones y al final las sumas y las restas. Recuerden que la jerarquía decía primero paréntesis, no encuentra paréntesis. Después de los paréntesis venían las potencias y las raíces, no hay potencias y raíces. Después las multiplicaciones y las divisiones y encuentra una división. Por lo tanto, primero la máquina dividiría 9 entre 4 y el resultado se lo sumaría a 10 a estos dos 10 y al número 8. Por eso entrega un valor de 30.25. Ahora, la pregunta sería, yo sé que en un promedio primero claramente se suma y después se divide. Y entonces ahí viene como nos damos cuenta claramente que es un conjunto de pasos. Yo lo que estoy haciendo mal es que la máquina primero divide este valor y luego lo suma. Entonces yo, ocupando las jerarquías, digo como jerarquía número 1, voy a poner voy a poner el paréntesis y ahora, leyendo de izquierda a derecha, primero se va a resolver los paréntesis por jerarquía, ¿ok? Y después la división. De hecho, ya ni siquiera va a ser va a ser las sumas en la parte de adentro porque son lo que le pedí primero. Doy un enter y entonces me dice que el resultado es de 9.25 y el resultado se conoce. Bien, ¿cuál es la función de Excel entonces? Decirle, ya te expliqué cómo hice la primera, ya me dio un resultado que yo más o menos conocía, porque yo no puedo crear una fórmula si desconozco el resultado que voy a obtener. Quiere decir, ¿quién va a evaluar mi fórmula? Pues la voy a evaluar yo. Yo siempre tengo que evaluar mi fórmula. No voy a poder estar dependiendo de que alguien evalúe. A ti te contratan para resolver un problema. Por lo tanto, tú debes saber cuánto da de resultado. Yo sabía que el resultado era incorrecto porque me daba 30 y no me podía dar esto. Ahora voy a poner a prueba esta fórmula. Y voy a decir, a ver, si esta persona saca 10 y saca 10, aquí tengo un problema, ¿verdad? La fórmula no se actualiza porque utilicé valores enteros. Voy a quitar los valores enteros en este caso, y voy a volver a hacer la fórmula pero utilizando las variables, que es la forma correcta. Voy a colocar este valor más este valor más este valor más este valor. Ajá, todo eso entre 4. Aquí sería incorrecto porque debo de saber, ahora ya sé que debo de decirle que primero se va a realizar la operación. En este caso, primero se va a realizar la suma y entonces tengo el resultado que es de 10. Correcto, es correcto esto. Voy a volver a probar. Siempre pruebo con valores extremos. Ya probé los del 10. Ahora voy a probar los ceros. ¿Me tendría que dar cuánto? 0. ¿Correcto? Ahora voy a probar 10 más 10 y 2 veces 5. A ver, me tendría que dar un valor de 7.5. Correcto. Entonces, ya que probé mi fórmula y funciona, esto es la fuerza de Excel. Yo ya hice la primera Excel. Ya viste cómo se debe de realizar. Te toca realizarla a ti. Simplemente doy un clic en la parte de abajo de la celda, arrastro por donde quiero que se copie la fórmula y se va a aplicar el resultado a todas mis operaciones. Acá tengo un 12.5, pero no es problema de la fórmula, es problema de que aquí puse 25 cuando era la mejor, la calificación era de 5, ¿no? Entonces ya me da 7.5. Entonces tengo la fórmula generada. Bien, quedó clara esta parte de los operadores. Entonces siempre yo debo saber cómo sacar la operación y luego tengo que ir viendo, siguiendo los operadores, cómo la voy a ejecutar. Muy bien, vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema nos dice, dentro de Excel existen fórmulas y funciones. También debo de saber identificar esto. Las fórmulas son operaciones en las cuales empieza el signo de igual, vienen los valores que se van a trabajar y vienen operadores aritméticos, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero existen otros elementos a los que les llamamos funciones. Las funciones se caracterizan por iniciar con el signo de igual, pero posteriormente traen el nombre de la función, en este caso es suma. ¿Okay? Y posteriormente entre paréntesis vienen los argumentos. Debemos de identificarlas porque son los dos tipos de operaciones que nos ayudan de trabajar. Básicamente pasa lo siguiente, las fórmulas son operaciones creadas por nosotros. Nosotros las diseñamos, pero son relativamente limitadas porque solamente nos permiten hacer operaciones básicas. Las funciones son un poco más poderosas, pero ya vienen almacenadas bajo un nombre. Yo debo de saber qué hace esa función y la debo de aplicar, pero nos va a permitir hacer cosas muchísimo más complejas y va a permitir que nosotros les demos cierta inteligencia a Excel.
¿Ok? Entonces, bien, esto lo vamos a ver posteriormente, pero quiero que identifiquemos. Vamos a ver un ejemplo. En el mismo ejemplo que teníamos, aquí usamos una fórmula, porque la generamos nosotros, la podemos ver aquí. Sin embargo, yo puedo sacar este promedio, lo voy a escribir acá al lado, utilizando una función. La función se trabaja prácticamente igual. Igual, ponemos el nombre de la función, que en este caso es suma. Quiero que vean cómo al momento de colocar el nombre de una función, en la parte inferior nos muestra todas las posibilidades que tenemos de funciones. Hay un montón de funciones, o hay demasiadas funciones que podemos utilizar. Ahora, después de esto, lo que va a continuar es colocar el paréntesis, y después de esto vamos a colocar en el interior los argumentos. Cada argumento va a variar y aquí nos va ayudando la máquina para indicarlos. En este caso nos piden números, los cuales representan los números que vamos a sumar. O en este caso aquí me equivoqué, le puse suma, ¿no? Vamos a cambiar. La función que quiero ocupar es promedio. Paréntesis nuevamente y otra vez me pide los números. Voy a seleccionar los números que voy a promediar simplemente y voy a dar un enter. Y entonces la máquina, si yo copio, me va a realizar o me va a entregar los mismos resultados porque la operación prácticamente es la misma. Nada más quiero que vean aquí la diferencia. Esto es una fórmula creada por nosotros y esto es una función. Posteriormente vamos a ver funciones que son los que dan mucha potencia a Excel. Sin embargo, ahora es importante que en la práctica vamos a llevar a cabo diferentes prácticas para trabajar con lo que son las las fórmulas principalmente. Ahora vamos a pasar a una breve práctica que vamos a realizar con esta actividad que acabamos de ver. Bien, la actividad que tenemos es la siguiente. Dice actividad, contesta las siguientes preguntas, la van a contestar en un documento de texto. Y las preguntas son muy sencillas, las acabamos de trabajar. ¿Qué es una fórmula? ¿Cómo lee Excel una fórmula? Se refiere a en qué se basa. Recuerden que vimos que se basa en algunos elementos de un lugar hacia otro lugar. Si estamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y se basa en algo que conocemos como las jerarquías. Entonces ahí explicamos eso. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? Y ahí tenemos una operación como en el ejemplo y por qué. Debemos explicar por qué da esto y cuál es el resultado de la operación, que es la misma pero clicando paréntesis, y el por qué. Y menciona las jerarquías de los operadores, cuáles son y cuál es la diferencia entre una fórmula y una función. En este caso la diferencia en para qué sirven, y también quiero la diferencia visualmente. ¿Cómo me voy a dar cuenta que tengo una fórmula y que tengo una función? Estas son las actividades. Por esta clase es todo. Pues